Muy bien. Le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos y amigas que están por este lado. ¿Ya? Ahora sí, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos y amigas que están en este prestigioso programa aquí en la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Vamos a leer entonces la Biblia en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 9. Ustedes lo van a leer aquí en pantalla y los amigos y amigas que están fuera de este show los van a ver también en pantalla. Bueno, dice así. Bueno, muy bien. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ojo con esto, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para, ahí va, ¿cuántos paras van? 2. Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para, ¿cuántos paras van? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. 4 paras, ¿sí o no? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. Hay 4 paras, ¿sí o no? 5 paras. Hoy no vamos a hablar de los paras, ni de los guerrillos tampoco. Hoy no vamos a hablar de los propósitos. Hoy yo quiero hablarles a ustedes de algunas cosas, no todas, porque solamente algunas cosas que Dios hace para motivarnos, para alentarnos, para que usted y yo no desfallezcamos en la fe. ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Antes de comenzar, vamos a orar a Dios rápidamente porque el tiempo nos está apremiando. ¿Cuántos tienen afán? Ustedes saben que el día de la Santa Cena nos demoramos un poquitico más. ¿Tú tienes afán, mi amor? Entonces ya sabes qué hacer, mi reina. Acostarnos. Listo. Nos demoramos un poquitico más por el tema de la Santa Cena, así que si me demoro 15 minuticos más, ¿usted me perdona o no? ¿No? Listo. Muy bien. Introducción. La epístola del apóstol Pedro fue escrita aproximadamente entre el año 60 y 63 de la era cristiana. Entre el 60 y el 70, dime, las motivaciones de Dios. ¿Listo? Entonces, entre el año 60 y el año 70 fue la mayor parte de la escritura del Nuevo Testamento. Fue tal vez el periodo más álgido en el cual se escribió la Biblia. Y eran momentos de excesiva y de muchísima tensión entre los que se decían ser cristianos. ¿Por qué digo entre los que se decían? Porque resulta que el evangelio se predicó de una manera impresionante en ese primer tiempo, pero muchos en el momento de la prueba desistían. Muchos en el momento de la prueba, de la adversidad, de lo contrario, desistían. En ese tiempo no existían los coaching como el día de hoy. En ese tiempo la motivación era una cosa espiritual, no era una cosa emocional, no era una cosa almática. En ese tiempo, o más bien la salvación es para el alma, pero no es almática. ¿Cómo así? Les voy a explicar. El alma es lo que va a recibir o el castigo eterno o la bendición eterna. Pero la persona que es almática está siendo guiada por sus emociones, porque dentro del alma es donde están las emociones. Entonces, en esa época, muchos creyentes se cansaban en el camino. Eso era en esa época, hoy en día no. Muchos creyentes se cansaban en el camino. Muchos creyentes iban caminando, valga la redundancia, en Dios y resulta que se desmotivaban por cualquier situación.
porque le mataban a la mamá, porque le mataban al esposo, bobadas de esas. Se desmotivaban, vea, se desmotivaban por unas cosas que porque los perseguían por la fe. Se desmotivaban por unas cosas que uno dice, ¿esa gente qué le pasa? Que porque los iban a meter a los leones, que porque esa loca de Nerón estaba todo loco diciendo voy a matar a esos evangélicos y los voy a empalar y voy a hacer unas lámparas con ellos en el camino, que porque los voy a crucificar. Cismáticos, gente cismática. Y entonces, parce a lo bien, era loca. Me he puesto a pensar cuando leo eso, digo, sí, yo pienso y tal. Pensando en esto, digo, ¿esa gente qué le pasaba? ¿Por qué se iban a desmotivar? Por las tonterías, son trivialidades. Hoy en día uno ve cristianos con problemas más fuertes, muchos más fuertes, problemas tales como, problemas terribles, no tengo para pagar los servicios, problemas tales profundos como que una persona le dice, venga, ore por mí, y ese cristiano con palabra en su mente y en su corazón dice, ¿y ahora qué digo? Esos son conflictos bravos. En esa época no, en esa época, en esa época se levantaba un hombre como Pedro diciendo en el capítulo 3 de Hechos, pues hombre, en el nombre de Jesucristo sea sano, no tengo ni plata ni oro, pero sea sano. Gente que así, ¿sí me estoy dando a entender con esto? Entonces resulta que este libro, el apóstol Pedro, es llamado por la mayoría de teólogos y eruditos y gente muy tesa, el apóstol de la esperanza. Porque él empezó a escribirle a todas estas personas que por esas trivialidades que se estaban desmotivando, él les empezó a mostrar a través de la llenura del Espíritu Santo y a través de los versos bíblicos que Dios, más que un coaching, más que un motivador, tiene la verdadera esencia de la motivación. Hoy en día hablarle a un cristiano de motivación es muy fácil. Tú vas a cualquier iglesia y tú ves muchos pastores muy buenos, no estoy demeritando a nadie, pastores muy buenos, predicadores muy buenos, pero con mucha alma. Yo fui uno de esos. A mí no me da pena decirlo y me arrepentí en algún momento de haberlo sido. Alma quiere decir muy emocionales. Tú puedes, mírate al espejo, descubre el campeón que hay en ti, ánimo, lo traigo, lo atraigo, lo poseo, ese tipo de cosas, ¿cierto? Durante el tiempo que uno va aprendiendo a caminar con Dios, se va dando cuenta de la cantidad de cosas, de errores que uno comete por no tener una buena comunión con la palabra de Dios. No con esto, el apóstol Pablo dice, escribiendo a los filipenses, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, Dios lo libre a uno de ser jactancioso. Pero uno aprende a encontrar la motivación ¿en quién? En Dios. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta a mí? Que yo me encuentro la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis a un Dios motivador. Un Dios motivador, un Dios que le gusta motivar a su pueblo, un Dios que le gusta motivar a su gente. Y podemos empezar a hablar desde Adán hasta el apóstol Juan que escribió el libro Apocalipsis y vamos a encontrar cómo Dios motivaba a cada uno de ellos. Les voy a dar varios ejemplos. El primero, en el Antiguo Testamento, Génesis, Dios con qué motivó a Adán. A ver los que leen la Biblia. Hubo una específica. ¿Con qué lo motivó? Con Eva, mi hijo. Ay, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Con qué la motivó? ¿Con qué lo motivó? Con algo que lo identificaba a él, porque en ese momento Adán era puro. Su motivación no era la genitalidad, su motivación era más amplia. Entonces, ¿con qué lo motivó Dios a él? Con algo que se identificaba con él, ¿sí o no? Saltémonos para el libro de Éxodo. ¿Con qué motivó Dios al pueblo de Israel en general? ¿Con qué lo motivó? ¿Con qué? Con libertad. Con libertad, hubo una motivación. ¿Cuál fue la motivación? La libertad. El Señor les dijo, levante, a Moisés lo llamó y le dijo, bueno, hágale que usted va a libertar a ese pueblo. La motivación con Moisés fue diferente. La motivación con Moisés fue un pino ardiendo, una zarza ardiendo, un milagro sobrenatural. Pero Dios en sí al pueblo de Israel, ¿con qué lo motivó? Con libertad. ¿Sí o para qué? ¿O no? Lo motivó con libertad. Él les dijo, ustedes están cansados de ser esclavos, están cansados de ganarse el mínimo. Sé tu propio emprendedor, sé tú mismo tu jefe. Empezó a decirle a él cómo tenía que, al pueblo de Israel, cómo tenía que salir de esa situación de esclavitud. La motivación de Dios fue libertad. El problema es que en el proceso la gente no vio más allá de eso. Entonces, ¿dónde se quedaron? En el alma. No vieron más allá.
¿Sí me van a entender, santos de Dios? Vámonos más adelante. Resulta que el pueblo de Israel, más adelante, después de los jueces, después de que Dios lo libertó, después de que Dios hizo una cantidad de cosas, en el libro de los jueces, Dios empezó a mostrarle al pueblo que cuando se alejaba de Dios, al pueblo de Dios, a los escogidos. Quiero hacer un paréntesis aquí, antes de continuar en esta introducción. ¿A cuánto les gustaría aprender griego? ¿Cierto que sí? A mí me encantaría aprender griego. Hoy les voy a enseñar una palabra en griego. Y si usted, nanis, eso. Si usted, si usted hoy sale de aquí, entendiendo tu lenguaje favorito, si usted hoy sale de aquí entendiendo esta palabra que les voy a enseñar en griego, me doy por bien servido en este mensaje. La palabra en griego que vamos a aprender es muy fácil. Diga conmigo, eclectos. Eclectos. La palabra, no, eclectos, no ecleptos. Eso. Eclectos. ¿Qué quiere decir la palabra eclectos? Eclectos. ¿Alguien quiere saber qué significa? Nanis. Excelente, nanis. Escogido. Escogido. Algo que es no haios de santidad. No, es eclecto. Es algo que es más profundo que la santidad. ¿Y cómo así que es más profundo que la santidad? Sí. Es algo que fue escogido. De entre lo mucho fue escogido. ¿Sí me van a entender? La palabra eclectos, entonces, diga conmigo, yo soy un eclectos, un escogido. Resulta que esa escogencia no es cualquier escogencia, es una escogencia que alguien determinó específicamente coger ese mango, coger esa papaya, coger esa piña, coger ese elemento que estaba entre lo mucho. Yo soy un eclectos de Dios. Hoy, si usted sale de aquí diciendo yo soy un eclectos, yo me doy por bien servido porque aprendió algo en griego. ¿Listo? Eclectos, en griego. Cierro el paréntesis. Resulta que Dios escogió al pueblo de Israel como medida para mostrarnos a nosotros lo que hace Dios con la raza humana, lo que hace Dios a través de alguien. Ese alguien, ¿quién era? El pueblo de Israel. Pasaron entonces los años, pasaron el tiempo y el pueblo se pervirtió. Entonces en el libro de Jueces, Dios empieza a mostrar que Él tiene una forma de motivar a cada persona. Y vamos a mirar algunos ejemplos. El primer ejemplo, ¿cómo motivó al primer juez de Israel? ¿Alguien sabe? ¿Cuál era? ¿Cuál era? El primer juez. Usted lo leyó antier. Ese mismo era. Toño, Otoniel. ¿Cómo motivó Dios a Otoniel según la Biblia en el libro de Jueces? ¿Le daban qué? Una muchachona. ¿Cierto que sí? Y Otoniel, hay que mirar entre líneas. Otoniel no la miró tampoco solamente a ella como mujer, sino que miró que detrás de ella estaba el poder del papá. Y entonces Dios permitió que se casara con esa mujer y le dijo Otoniel a la mujer, vaya, dígale a su papá que nos dé más tierra y nos dé fuentes de agua. Y la muchacha le dijo, ay papá, imagínate, que lo que tú nos diste y lo que nos conquistaron, esas 10.000 hectáreas de tierra no nos da ni para comer. Nada, necesitamos otras 2 fuentecitas de agua. Entonces les dieron 2 fuentecitas de agua. No estoy dando a entender, sino motivaciones. Más adelante hubo otro caso de otro muchacho que se llamaba Gedeón. Gedeón significa picapedrero, golpeador, ¿cierto que sí? Mi panita. Resulta que Gedeón tenía otra motivación. Bueno, Dios usó otra motivación para él. Estaba Gedeón sacudiendo el trigo en un lagar y Dios le dijo, varón esforzado y valiente. ¿Cuál fue la motivación que Dios utilizó para él? Decirle lo que él sentía que era, pero que estaba ¿qué? Frustrado. ¿Sí me estoy dando a entender? No voy a colocar más ejemplos porque nos demoramos mucho, sino que yo quiero centrar esta introducción en lo siguiente. Cuando usted está pasando por una situación de escasez, cuando usted está pasando por una situación de adversidad, cuando usted está pasando por una situación difícil, ¿a dónde acude usted para encontrar un alivio, para encontrar un apoyo, para encontrar algo que le traiga una solución? ¿A dónde acude? Algo que lo inspire. ¿A dónde acude usted? No me vaya a responder, solamente piense. Honestamente, si uno está alcanzado, lo primero que piensa es en el pagadiario. Y empieza a hacer cuentas. Al 20, no, yo en 3 meses me toca darle mi cuerpecito.
¿cierto? Uno empieza siempre a analizar y a buscar alternativas diferentes a Dios. Por ejemplo, yo conozco gente, en este último tiempo hay una enfermedad que se llama la enfermedad del postrer tiempo y es el estrés. Todo el mundo anda estresado, carrereado, angustiado. Y uno se pone, sí, imagínate. Y uno, por qué la mayoría de personas andan carrereados, angustiados, estresados? ¿Por qué? La mayoría se estresan por tonterías. Por ejemplo, que no tienen para pagar el servicio, que no tienen para el arriendo, que no tienen para mercar, que no tienen pasajes. Dios mío, me quiero morir. Por eso les coloqué el ejemplo de los primeros cristianos. Esa gente, su esperanza no estaba puesta en lo terrenal. A ellos los mataban porque decían y confesaban que Jesucristo era su Señor. A ellos los mataban porque decían que había un rey que estaba por encima del emperador romano. En esta epístola, el apóstol Pedro, creo que es en el capítulo 2, verso 17 por allá, él dice que Babilonia, o sea, Roma, los oprimía y los subyugaba. En esa época, hace 2000 años, a los cristianos le empezaron a decir a Roma Babilonia, porque lo comparaban con lo que ocurrió tiempo atrás cuando Babel. Entonces resulta que el apóstol Pedro, se identificó con las persecuciones que estaban viviendo. A ellos los mataban por confesar que eran salvos. A ellos los mataban por entender y pretender vivir en la eternidad. Hoy vamos a mirar eso, algunas motivaciones de parte de Dios. A usted y a mí, ¿qué nos motiva hoy? Cuando usted está en su casa triste, amargado, abatido, aburrido, meditabongo, triptongo, ¿qué lo motiva? Y ojo con esto, que si usted dice, no, a mí me motiva un viaje, a mí me motiva tener un mejor empleo, a mí me motiva algo, este mensaje es para creyentes, a mí me motiva tal cosa, ojo, porque si usted tiene motivaciones externas diferentes a la salvación, su propósito como cristiano se desvió. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas por las cuales usted y yo nos angustiamos, vendrán por añadidura. ¿Están conmigo? Bueno, entonces el apóstol Pedro fue el apóstol de la esperanza, el apóstol que más habla de la esperanza, de la salvación, de la eternidad. Y hoy vamos a mirar, bueno, por lo menos 3 o 4 si alcanzamos, formas o alientos, motivaciones que Dios nos da. ¿Están conmigo? Vamos a mirar la primera. Vaya conmigo para la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Coma. Primer verso. Primer aspecto de cómo Dios quiere motivarnos a usted y a mí. Vamos a hacer unos comparativos entre esa gente, los primeros cristianos del primer siglo y nosotros. ¿Listo? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande, ¿qué? Primer aspecto de cómo Dios usa sus características para motivarnos. Una de las más grandes características de Dios, ¿cuál es? La misericordia. Misericordia en griego es eleos. Y resulta que la palabra eleos en griego, misericordia, es la identificación de alguien con algo o con otro alguien que no puede ascender a algo. Voy a explicar mejor. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto un niño en la calle pidiendo limosna? Y usted siente una cosita en el corazón que le dan ganas hasta de llevárselo para la casa y criarlo y que más adelante sea universitario y le dé 3 puñaladas en la espalda. ¿Cuántos de los que están aquí hemos sentido en algún momento la necesidad de ayudar a alguien? Resulta que la palabra eleos también viene de elevado, de alto. La misericordia de Dios es alta, grande, inalcanzable. Solamente se puede dar de allá para acá. La misericordia de Dios no se puede dar de aquí para allá. Lo que usted y yo damos a los otros es compañerismo, fraternidad, amor fraterno, pero la verdadera misericordia viene de arriba. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo. Enseguida vamos a ver qué significa la palabra renacer. El primer aspecto de cómo Dios nos quiere motivar es ¿con qué? Con su misericordia. Usted y yo tenemos que empezar a entender lo siguiente. Todos los días de nuestra vida, nosotros los seres
humano, los cristianos, somos los seres más indolentes del mundo. Porque usted y yo todos los días nos comportamos como corsarios, vivimos como vikingos y pretendemos recibir las bendiciones de un príncipe. Pero la Biblia dice que Dios es tan grande en su misericordia que Él quiere satisfacer nuestras necesidades. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2, verso 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, envió a Jesucristo para que sean suplida nuestra necesidad de salvación en Él. Dios quiere que usted y yo empecemos a entender que a pesar de nuestra condición, Él tiene misericordia de nosotros. Usted y yo somos los que no recibimos la misericordia de Dios y por eso no recibimos la motivación de Dios. Y nos angustiamos para ir a buscar dónde solucionar nuestros problemas. ¿Cuántas veces ustedes, aún como esposos, están pasando una situación difícil y no le hablan a su cónyuge porque están en una situación que creen que nadie los va a poder salvar? Es una forma de negar la misericordia de Dios, porque la Biblia dice que el cónyuge es para ser idóneo, una ayuda que idónea, le ayude. Los que tienen esposa, los que tenemos esposa, las mujeres que tienen esposo, tienen una manifestación de la misericordia de Dios, pero como somos tan engreídos, tan creídos, tan autosuficientes, no aceptamos eso. La misericordia de Dios no siempre se va a manifestar como muestra de algo que para mí es agradable. Por ejemplo, Señor, muéstrame su misericordia dándome los 1.000 millones de pesos que necesito para vivir de aquí en adelante muy bueno. Entonces, si Dios no le da para los servicios, usted dice: Dios no tiene misericordia de mí, no me ama, Dios no. Porque usted y yo estamos mirando solamente lo que es ¿qué? Ahí sí, exactamente. Dice aquí en teleprompter, dice que cuando nosotros tenemos hijos, nos piden algo y nosotros le decimos que no, entonces nosotros ahí empezamos a decir: es por tu bien, es por tu bien. Pero, primer motivación, Dios, ¿qué quiere hacer con usted y conmigo? Motivarnos a través de su misericordia. Pero resulta que la misericordia de Dios se manifiesta en lo que les voy a seguir, que es el segundo acto de motivación. Número 1, entonces, la forma en como Dios nos motiva, ¿cuál es? La misericordia. ¿Cuántos de los que están aquí somos eclectos? Eso, muy bien. Dice así: con su misericordia nos hizo renacer. La segunda motivación que Dios utiliza es hacernos renacer. La palabra renacer en griego es más complicadita para decir. Nanis, en griego. Resulta que la palabra renacer es volver a engendrar, volver a crear. Dijo el sabio Timoteo, el sabio Nicodemo, lo entendió de esa manera. Un hombre erudito en la palabra lo entendió de esa forma. ¿Cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Resulta que aquí hay una composición. En este verso hay algo bien interesante. Dice: nos hizo renacer para una esperanza viva. La palabra viva ahí es sao, viva, sao. Resulta que la Biblia, para expresar vida, tiene tres elementos, tres palabras. Hay vida biológica, bios, vida psicológica, psique, y vida espiritual, que es la vida zoe, que proviene de parte de Dios, la cual nosotros tenemos solamente a través de Jesucristo. Entonces viene lo siguiente: todos los que estamos aquí estamos vivos como las plantas, vida biológica. Todos los que tenemos aquí tenemos entendimiento, ¿sí o no? Vida psicológica, vida psique. Pero los que estamos aquí, ¿tenemos vida zoe? ¿Tenemos vida zoe? ¿Por qué? ¿Por qué? Viene lo bonito, porque soy un eclecto. Yo tengo vida zoe porque la misericordia de Dios se manifestó a mí en una nueva oportunidad. Diga conmigo, nueva oportunidad. ¿Cuál es la nueva oportunidad? Cuando dice renacer, quiere decir que nos dio la oportunidad de volver a nacer. Así de simple es. Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Poder, potestad de ser hechos hijos de Dios.
Dios muestra su misericordia para con usted y para conmigo, que a pesar de todas las poposeadas que nosotros hemos hecho, Él simplemente nos volvió a dar una oportunidad. Dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos? ¿Están muy locos? A ver, chiquitín, ¿están muy locos? Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Les vamos a dar otra oportunidad. ¿Cómo les vamos a dar esta oportunidad? Pues simplemente los vamos a engendrar con la vida Sae o la vida Zoe, que de dónde proviene. La vida increada que Dios nos está dando. Eso a usted y a mí nos tiene que empezar a motivar. Yo le quiero hablar a creyentes, porque resulta que la persona que está en la calle, el no creyente, no va a entender esto que yo les estoy diciendo a ustedes. Porque el que está en la calle no ha percibido la misericordia de Dios. Porque el que está en la calle, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 4, verso 4, tiene su pensamiento entenebrecido. Su pensamiento, el Dios de este siglo, le tiene cegado, velado el entendimiento. Pero usted que está en este lugar sí sabe de cuántas cosas Dios ha tenido misericordia con usted. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pecado, hemos transgredido a Dios, hemos pasado la raya, hemos cerrado del blanco, amartia en griego? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Y Dios qué ha hecho con usted y conmigo? ¿Cuántas veces de los que estamos aquí, analicen esto? Yo lo digo porque a mí me pasó. ¿Cuántas veces usted comete un error, un pecado? No lo llamemos error, pecado. Y usted se queda calladito. Nadie lo vio. Nadie lo vio, absolutamente nadie lo vio. Y usted empieza a orar, Dios mío, que no se me descubra la vuelta. Dios mío, que no me pase eso, Dios mío. ¿O solamente me ha pasado a mí? Solamente me ha pasado a mí. Yo lo he hecho. Dios mío, que no se me pase la vuelta. Ay, María. No, usted no, Dorita, Norito, usted no. Póngale pues cuidado. Cuando usted y yo entramos en esa condición, ¿a qué estamos apelando? A la misericordia de Dios. Es más, hay gente no creyente que cometen un error. En estos días alguien me comentó que un muchachito se robó 200.000 pesos. Un muchachito en una casa se robó 200.000 pesos. Y fue y se los gastó y se dieron cuenta que tenía plata porque llegó con gafas y con camiseta. Sí. Y entonces llegó el muchachito y tal. 12 añitos. Y entonces le dice el papá, bueno, ¿y usted qué? ¿De dónde plata? Es que no, me encontré 200.000. Y entonces una familiar dice, ve, tan raro. Ah, no fue Santiago. No, ni riesgos. No. Fue una historia que me contaron. No puedo decir nombres, pero me contaron. No, fue Santiago. Entonces la tía del muchachito fue y buscó y encontró que se le han perdido 200.000. Y entonces le dijeron al muchachito, ¿y usted de dónde da plata? Es que no, yo me la encontré ahí en el comedor, ahí botada. Póngale pues cuidado. ¿Qué tiene que ver esto con la misericordia? El muchachito, ¿a qué apeló? A que no fuese descubierto. A veces nosotros creemos que no ser descubiertos es la misericordia de Dios obrando. Pero resulta que según este texto, cuando Dios dice que hay que renacer, la palabra renacer significa otra oportunidad. Así haya una vergüenza, Dios nos da una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para que no volvamos a cometer el mismo error. ¿Será que no es una motivación de parte de Dios? Resulta que los cristianos del primer siglo entendían perfectamente eso, al punto de no importarles su vida, porque ellos entendían lo que era entrar en una relación con Dios. Cuando estudié en el seminario hace un poco de años, había un himno que a mí me gustaba mucho, me gusta mucho, y el himno dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, y confiesa, no vuelvo atrás. La historia de ese himno es la historia de hace 150 años en un movimiento de avivamiento que hubo en Inglaterra. Fue tan grande el avivamiento, el movimiento de avivamiento, la convicción de avivamiento que había, que unos misioneros se fueron a predicar a la India, a Amsen, algo así, un pueblo de allá de la India. Y en una tribu de la India les decían los cazacabezas, ¿cómo serían de docilitos? Y el misionero fue y les predicó a Jesucristo. Y un padre de familia, Garú es el territorio, un padre de familia
recibió la palabra de Dios y entendió la misericordia de Dios manifestada para ellos, que les iba a salvar el alma. Él entendió que la salvación, ¿de dónde era? De arriba, del alma. Y él empezó a confesar: ya conocí a Cristo, yo no vuelvo atrás. Entonces el jefe de esa tribu le dio rabia que fueran a predicar el evangelio y que una familia de esa tribu hubiese aceptado a Cristo. Y entonces resulta que cogió al padre de familia y le dijo: si usted no niega su fe en Jesucristo, le voy a matar a sus hijos ya mismo. Y el tipo dijo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Cogieron a sus niños y con las flechas los mataron. El tipo dijo, el hermano dijo: he decidido seguir a Cristo, así nadie se sume a mí, he decidido seguir a Cristo. Resulta que dijeron: si no confiesa, si no niega su fe, le vamos también a matar su esposa. Y el tipo volvió a decir lo mismo. Cogieron a la esposa y más rápido se la mataron. Cuando le mataron la esposa, el hermano siguió cantando: he decidido seguir a Cristo, así nadie se sume a mí, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. Adivine qué pasó con ese hermano. Lo mataron. Uno se imagina que Dios lo va a salvar, ¿sí o no? Lo salvó, pero uno se imagina que lo va a salvar físicamente. Se murió el hermano, lo mataron. Pero resulta que esa muerte hizo en el jefe de esa tribu una conmoción interna tan grande que quiso decir: ¿cómo así que este entendió la misericordia de Dios y pasó por encima de sus hijos? Pasó por encima de que mataran sus hijos, pasó por encima de que mataran a su esposa. No miró que si él hubiera negado a Cristo, yo hubiera tenido misericordia. ¿Cuál es la misericordia que él entendió? Llamaron al misionero y empezó un avivamiento en la tribu de los cazacabezas por causa de una persona que entendió que su salvación era ¿dónde? Que había una nueva ¿qué? Oportunidad. Él se fue más allá. ¿Sí me estoy dando a entender? La segunda forma en cómo Dios motiva es: muestra su misericordia y nos hace ¿qué? Renacer. ¿A cuántos de los que están aquí les gustan las nuevas oportunidades? El que diga que no, yo creo que le falta un tornillo, ¿sí? Está medianamente loco. El mismo Pedro es un ejemplo viviente de la segunda oportunidad. El Señor no le dijo: Pedro, ¿es que está muy negón? Nunca. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 21, me encanta, porque es cuando el Señor restituye a Pedro. Allá no llegó diciéndole: Pedro, yo lo vi. Boquita, no, toma yogur y a María. Tercera forma en cómo Dios nos motiva. ¿Sí me estoy dando a entender? Muy bien, en ese mismo texto, en el verso 1, dice: el primer para, ¿sí o no? Él nos hace renacer para. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza que Dios muestra aquí, elpis, en griego es elpis. La esperanza no es una cosa así como cuando usted dice: ay, estoy esperando para que me paguen el sueldo. Usted está ahí en la caja del banco esperando, o en el cajero esperando sacar. Está esperando, eso es un tipo de esperanza, si no tiene una esperanza puesta en un sueldo. Este tipo de esperanza que está aquí, el mismo texto dice que es una esperanza viva, o sea, no es una esperanza efímera, es una esperanza asentada, es una esperanza que tiene expectativa, es una esperanza ferviente, es una esperanza que tiene fuerza, segura, tiene piso, no es ilusoria. La esperanza que usted y yo como cristiano debemos tener es la esperanza de dónde vamos a estar y a quién le hemos creído. Por eso dice que Él nos hizo renacer para, el primer para que existe ahí, el propósito, la razón por la cual el Señor nos dio a usted y a mí una nueva oportunidad, es para poder entender que la eternidad es más real que este mundo material. Y hay gente, hay cristianos que aún están peleando con eso. Hay cristianos que todavía
creen que es más fuerte Mamón, el Dios de las riquezas, que el Dios eterno. A mí se me han acercado cristianos diciendo, pastor, ¿será que si hago el chance es malo? Dios me puede bendecir a través de un chance. Así me lo han dicho. Y me ha tocado decirles, hermano, pues haga el 0423 que para mí me ha traído suerte. Eso yo veré cómo es que trae el diezmito cuando tal. Hermanos santos de Dios, Dios nos inspira, Dios nos motiva con las nuevas oportunidades que se manifiestan a través de su ¿qué? Misericordia. La esperanza de Dios no es una esperanza ficticia, como cuando la novia le dice al novio, nos vamos a ver el sábado. Eso es una cosa efímera que pasa. La esperanza de Dios es que Él te está diciendo, de todas tus angustias, yo te libraré. De todas tus adversidades, yo te sacaré. De lugares estrechos te sacaré y te colocaré en lugares espaciosos, dice la Biblia. Que aunque tus pies sean delicados como los de una sierva, yo te colocaré sobre una roca firme. ¿A usted no lo motiva eso? El apóstol Pedro está tratando de decirle a los cristianos de esa época que estaban dispersos debido a la persecución. Verso 1 del capítulo 1 de Primera de Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Era gente que no tenía un lugar donde estar. Yo leo esto y me imagino todos los cristianos venezolanos que están en este tiempo, regaditos. Ejemplos. Gente que tuvo que dejar su familia, gente que tuvo que dejar, gente que tuvo que dejar papá, mamá, hijos, hermanos. Y que Dios les está diciendo a ellos que están lejos de su patria. No se preocupe, motívese, porque la motivación verdadera solamente proviene de Dios. La verdadera motivación, donde no hay frustración, donde no hay aflicción, donde no hay angustia, proviene de ¿dónde? De Dios. Porque Él está diciendo aquí de dónde es, el para, el propósito, lo que Él quiere hacer. ¿Me estoy dando a entender? Verso 3, la otra motivación que Dios usa. Entonces la esperanza no es una esperanza efímera, sino que es una esperanza que viva. La palabra ahí viva, sae, en griego es bien importante, porque sae viene de zoe, de vida, y esa vida proviene de arriba, una vida increada, algo que el ser humano nunca ha podido saborear. Solamente los cristianos somos los que hemos saboreado esa vida, eso que te satisface sin necesidad de colocarle nada al cuerpo que el cuerpo no necesite. Eso algo que usted no sabe de dónde es, pero que sí lo siente. Ese algo que fue capaz de hacer que personas hace 2000 años entregasen su vida para testimonio de otros, porque ya su vida no valía nada, no les importaba. En este tiempo los cristianos somos muy humanistas. Muy humanistas. Uy, me hizo, me dañó. Oh, siempre pensando en pro suyo. Porque ¿dónde está la vista? ¿Dónde está la motivación? Por colocar un ejemplo, y sigo. Se me acercó en estos días una hermana. Ay, pastor, van a empezar los 50 días de oración. Sí, claro, hermana. Te prometo que mañana estoy aquí. Yo la miré y dije, pues, sé que mientes, pero continúa. ¿Dónde ve usted esa hermana siempre? En el gimnasio. La ve usted por ahí carrereada. Ella está muy centrada ¿en qué? En ella, en su cuerpo. Ah, sí. Mientras necesitó, estuvo acá en la iglesia así firme. Y, pastor, ore por mí. Y oramos por ella y Dios le hizo el milagro y se olvidó del Señor. Pues a mí no me importa pues que no venga acá. Uno dice que se congregue. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O estoy muy aburrido? Bueno, si estoy aburrido me dicen. ¿Estoy muy mamón? Listo. Esperanza viva. No es una esperanza efímera. Es una esperanza que trasciende. Y trasciende a la misma vida. En el mismo verso dice, una esperanza viva por. O sea, el camino de esa esperanza, ¿cuál es? La resurrección de alguien. ¿De quién? Dice, de Jesucristo de los muertos. A mí me gusta mucho, como dice esta versión en griego, en la transliteración en griego dice, Jesucristo ungido sacado de los muertos.
Me encanta como dice ahí, sacado de los muertos. La verdadera esperanza que usted y yo debemos tener es que la muerte misma no fue capaz de sostener a Jesucristo, en el cual dice tenemos redención, en el cual nosotros tenemos esperanza, en el cual nosotros tenemos toda nuestra fe puesta en Él. La fe puesta en Jesucristo, dice aquí en este pasaje, es similar, comparada con el oro. Dice, es más preciosa que el oro. Las riquezas de este mundo no van a poder motivarte como te tiene que motivar la verdadera fe puesta ¿en quién? En Jesucristo. Pero dice ahí específicamente en la resurrección de Jesucristo. Nosotros acá en esta iglesia hemos enseñado, a Cristo no se entiende desde la crucifixión. A Cristo no se entiende desde la crucifixión, no desde la cruz, sino desde la crucifixión. A Cristo se entiende desde la glorificación, porque Él ¿cómo está en este momento? Vivo, Cristo está vivo. Y usted y yo a veces no percibimos la misericordia de Dios, a veces no percibimos la nueva oportunidad de Dios, a veces no percibimos la esperanza viva del Señor, porque aún estamos con nuestra mente religiosa impregnada en nuestro corazón y encarnado en nuestro corazón el concepto del sistema religioso. ¿Por qué a veces usted como cristiano no vive más abundantemente? Porque todavía tiene la religión en el corazón. Yo he conocido cristianos de niños, bebés en el evangelio, y crecen con un concepto religioso. De hecho, son más propensos a ser ateos los niños criados en el evangelio que los que fueron criados en otras corrientes religiosas. Porque los niños criados en el evangelio no creen en nada, absolutamente en nada. ¿Sí me estoy dando a entender? Hoy Dios le quiere decir a usted, usted quiere tener una fe más preciosa que el oro. Déjese motivar por Dios. Acepte la nueva oportunidad que Dios le está dando a usted el día de hoy. Entienda que el verdadero motivador es Dios. Él sí es un motivador. Él no es un coach que pasa. Mire, yo he visto gente que paga cursos sobre motivación. Es más, les voy a confesar algo. Yo alguna vez fui a 2 cursos de esos. No porque yo fui a recibirlo, sino que yo fui a dar. Hace años. Qué pena, yo allá dije, ¿de dónde sacaste tus bibliografías? De la Biblia. A mí me dio pena y me pagaron muy bien, porque ¿para qué? Me pagaban hasta 800,000 pesos por 45 minutos. Yo estoy hablando de hace 15 años. Qué tristeza. Muy bien. Otro aspecto, ya para terminar, otra motivación que Dios tiene, otra motivación. En el verso 4 está el otro para. Dice, Dios nos va a sacar a usted y a mí de este lugar de entre los muertos ¿para qué? Dice aquí, para una herencia. La palabra aquí herencia es algo que es como una posesión, algo que me pertenece. Y ojo con esto que les voy a decir, según la Biblia es algo tangible. Cuando la Biblia dice que Él nos da a nosotros una herencia, ¿a quién se hereda? ¿A quién? Entonces, ojo con esto. Dice que Dios tiene una herencia que más adelante dice no se va a corromper, no se va a dañar, no va a ser pasajera. Esa herencia, ¿en dónde está? Más adelante en el verso 9 dice que está ¿en dónde? En el cielo. Esa herencia es más real que lo que usted y yo estamos percibiendo acá. Usted y yo a veces estamos pegados de lo que ocurre aquí, por eso nuestra motivación a veces es el empleo, a veces es tener la casa, a veces es tener una buena esposa, un buen esposo, lo material. Pero Dios nos está diciendo a usted y a mí que la verdadera herencia, lo que verdaderamente Él nos está dando u ofreciendo a usted y a mí, está ¿en dónde? En el cielo, que solamente se percibe a través de la fe. Por eso la Biblia dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí lo hemos enseñado muchas veces. Yo quiero hacer una pregunta hoy. ¿Cómo se dice fe en griego? Pistis. ¿Y qué significa la palabra pistis? Persuasión. Vamos a cambiarle el nombre. Motivación. Dios quiere persuadirnos, motivarnos con algo que usted y yo creemos que nunca vamos a tener, pero que Él ya nos dio
desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo este bochinche se formara, ya Dios nos había dado a usted y a mí la vida eterna con Cristo. Él ya nos había escondido en los lugares celestiales con Cristo. Él ya lo veía a usted y me veía a mí como resurrecto. Él ya nos veía a usted y a mí con vida Zoe, que es la vida que proviene de Dios, la vida que proviene de arriba, de lo alto. Él ya nos había heredado a usted y a mí, sino que usted y yo no hemos percibido esa herencia. Una vez escuché de un pastor, termino con esto, que decía, en el cielo, me gustó esa alegoría, en el cielo vamos a llegar y vamos a encontrar una habitación llena de regalos grandes, pequeños, chiquitos, y todos esos regalos con su nombre. Y entonces le vamos a preguntar a Dios, obviamente es una alegoría, no estoy haciendo la salvedad. Y Dios nos va a decir, todos esos son los regalos que yo le di a usted en la tierra y que como usted no conoció la herencia suya, se la perdió. Usted no quiso, usted y yo no hemos recibido más porque simplemente no hemos determinado dejar de mirar las cosas de abajo para poder mirar las cosas de arriba. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento de la vida hemos pensado en una pensión? Obvio, ¿sí o no? De los que estamos aquí, ¿cuántos en algún momento hemos dicho, no, qué rico una casa para que con el arriendo yo no me preocupe por los servicios? Yo lo he hecho. De hecho, he trabajado en pro de eso, ¿cierto? Eso no está mal. Eso es una casa. Eso no está mal. El problema es que se convierte eso en nuestro Elohim. Eso se convierte en nuestro Dios. Exactamente. La motivación es esa. Y Dios dice, esa no puede ser su motivación. Qué bueno que usted tenga 7 casas para que le ayude a otros que no tienen tanta fe como usted a vivir. Para que vea cómo Dios lo usa a usted para ser instrumento de salvación para otros. ¿Sí o no? La herencia que usted y yo tenemos no está en esta tierra. Por eso dice aquí la salvación es para ¿dónde? Para muestra. Dije yo, este mensaje o esta introducción de motivaciones de Dios es para ¿quiénes? Para creyentes. Los creyentes necesitamos ser reevangelizados. Los creyentes necesitamos empezar a cambiar nuestra manera de pensar, transformar nuestra manera de pensar. Todavía aún hay creyentes que vivimos como si estuviéramos esclavos de. Una hermana alguna vez dijo, yo era esclava de un cigarrillo. Una hermana que yo discipulaba. La discipulé durante un tiempo y usted la veía en la iglesia. Esa hermana era la más de todas, la más santa y la hermana rígida. Y un día me abrió su corazón y me dijo, pastor, yo soy esclava de un cigarrillo. Todos los días me tengo que fumar un cigarrillo. Todos los días me tengo que fumar un cigarrillo. Ella no había entendido que su herencia, ¿dónde estaba? Arriba. Dependía de algo físico, de algo de acá. Hasta que un día Dios la convenció y a la hermana dijo, no, es que yo porque tengo que vivir atada a algo que me está desheredando, que no me está dejando ver las grandes riquezas que Dios tiene para mi vida. Eso era algo que Dios tenía que trabajar con ella, específicamente. Hay otras personas que Dios no los ha convencido de eso. Hay otras personas que Dios no los ha convencido de dejar las groserías. Hay otras personas que Dios no los ha convencido de dejar las mentiras. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros para que la motivación nuestra sea ¿en dónde? Arriba, en el cielo. Termino ya pues con esto. Ahora sí ya termino de verdad. Conclusión 7. Conclusión 7. Las motivaciones de parte de Dios, que esto no suene muy excluyente, las motivaciones de parte de Dios son para los eclectos, para los escogidos. Las motivaciones de Dios es para los escogidos. A mí me gusta cuando alguien llega a la iglesia, y conozco varios hermanos que llegan a la iglesia y hay alguien nuevos y cómo camina el hermano, porque él se siente ¿de dónde? Del lugar, se siente con pertenencia. Una vez fui yo a un velorio de un pastor muy famoso y yo entré como cualquier hijo de vecino por cualquier lugar ahí y había un grupo de personas, de diáconos, y apenas me vieron, ay pastor, por aquí, ustedes los pastores por aquí. Yo no les voy a decir mentiras, ese día cómo me sentí, eclecto, me sentí escogido, me colocaron en un lugar, me llevaron agüita, yo ay mira,
ser escogido tiene sus ventajas. Me dieron agüita, pastor, bien pues, yo, mira. Y yo decía, ¿y vos de dónde me conoces, pastor? ¿Usted no acuerda de mí? Yo no tengo la más remota idea, pero voy a aceptar la bendición. Padre, yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús,